Una vez más, buenos días. Qué alegría poder una vez más dirigirme a cada uno de ustedes, saber que usted está esperando escuchar la palabra del Señor con diligencia, con ansias y de poder saber claramente qué es lo que Dios va a decirle en este tiempo. Permítame orar un momento para que juntos podamos desarrollar este tema que el día de hoy vamos a dar. Amado Padre, te damos gracias por el día que nos estás dando. Gracias también porque nos juntas y nos permites tener el privilegio de escuchar tu voz. Ahora quiero pedirte, Padre, que nuestro entendimiento sea abierto. Padre, anima nuestros corazones si están cansados. Padre, permítenos discernir. Padre, permítenos cada día esforzarnos en medio de este tiempo que no es fácil. Santo Dios, ruego esta enseñanza que la uses y la lleves hasta donde tú quieras llevarla. Pido todo esto en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Sabe, muchas cosas han sucedido a modo de reflexión en medio de esta pandemia. Aunque ya el aislamiento social ha acabado, aún todavía quedan algunos rezagos de este virus que sigue propagándose a grandes rasgos. Sabe, muchas personas cercanas han perdido a alguien familiar que ha estado junto a ellos, que lo han disfrutado. Han sucedido situaciones inesperadas hasta el punto que hemos tenido que reformular nuestros centros de labores y nuestras formas de aprendizaje. Se llegaron a juntar variados aspectos de nuestras personas, tales como la crianza de nuestros hijos, la enseñanza que podemos darles a ellos, el papel de esposos, el papel de amigos, el papel de padres, el papel de aprendices y aún nuestra propia profesión se ha visto todo encerrado en un mismo lugar, en una misma casa. Si usted es como yo, ha estado encerrado tal vez cerca de 3 meses. ¿Y quién estaba preparado para estar encerrado en 3 meses? En medio de esto hay muchas cosas que hemos tenido que experimentar y situaciones variadas que hemos tenido que nosotros poder sobrellevarlas. Hay algunas cosas que nos han hecho reír. Haga usted un poco de memoria de todo lo que ha vivido y se va a dar cuenta que hay muchas cosas que le han hecho reír. Hay cosas que nos han hecho poner reflexivos y hay cosas que nos han llevado a ser mucho más cautelosos. ¿Sabe? A ser diligentes es algo que no ha pasado desapercibido. A ser esforzado definitivamente es algo que también nos ha tenido que suceder. Y sabe, hay algo más que también ha sucedido en medio de nuestras vidas. En medio de este tiempo de aislamiento que todos nosotros hemos tenido que hacerlo obligatoriamente, hemos también gemido. Y cuando me refiero a gemir, me refiero básicamente a ese dolor y a esas lágrimas que en algún momento han corrido por nuestro rostro, a ese hartazgo que a pesar de poder haber estado encerrados y aislados, tarde o temprano el poder del pecado ha visitado nuestras vidas. Y a pesar de que nosotros podamos haber estado lejos de muchas cosas, el pecado siempre ha sido una realidad en medio de nuestros corazones. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy tiene que ver con los 3 gemidos. Esto es algo que en alguna vez ya hemos reflexionado y creo claramente que Dios ha estado dirigiendo este tiempo para poder dar esta enseñanza. La próxima semana empezaremos una nueva serie y juntos desarrollaremos esta serie. Pero el día de hoy estoy convencido de que Dios ha estado inclinando mi corazón para poder dar esta enseñanza en solo este domingo. ¿Sabe? El apóstol Pablo estaba reflexionando acerca de las muchas virtudes y de las muchas ventajas que había llegado a obtener con la salvación. Una de las cosas claras que él decía en júbilo es que no hay ninguna cosa ahora, no hay ninguna condenación para todos aquellos que están en Cristo Jesús. Que Dios nos había sellado, que Dios nos había llamado, que Dios nos había justificado y que también Dios nos ha glorificado. Pero en medio de este tiempo, él baja un poco el tono y en el versículo 18 del capítulo 8 de la carta a los Romanos, en el versículo 18 él dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Sabe? Versículos atrás el apóstol Pablo estaba hablando de toda la confianza que nosotros debemos tener, de poder llegar a Dios, de poder decirle Padre, de poder considerarnos herederos, coherederos juntamente con Cristo, pero también que hay un padecimiento implícito al seguir a Cristo Jesús.
Y él reflexiona entonces en cuanto a las diferentes situaciones que se tienen que vivir en medio de este tiempo, en medio de nuestro periplo hacia la eternidad, que tiene que ver con el padecimiento. Y este padecimiento no se compara en nada con la gloria, la honra y la inmortalidad que ha de venir para todos aquellos que han abrazado la fe en el Hijo de Dios. Y este dividendo no tiene comparación. Aunque, mientras, por tanto, en rumbo hacia la patria celestial están sucediendo algunos gemidos que se arrancan de nuestro propio ser interior. Y sabe, hay 3 gemidos que quiero reflexionar rápidamente este día domingo. El primer gemido que nosotros vamos a ver es el gemido de la creación. La creación que ha sido sujetada a vanidad, que ha sido sujetada a maldición. El segundo gemido, el gemido de los cristianos. No estoy hablando de cualquier tipo de personas, sino de aquellos que han sido sellados por Dios. Aquellos que son realmente conscientes de que a pesar de que aman a Dios, hay algo en su interior que aún tiene residuos de maldad. Y esto arranca gemidos en su propio corazón. Y el tercer gemido es un gemido esperanzador, un gemido que nos debe dar confianza plenamente en todas las cosas que nosotros emprendemos y hacemos. Este es el gemido del Espíritu Santo. Estos 3 gemidos rápidamente quiero poder analizar. El primer gemido que nosotros vamos a ver en este día, dice en el versículo 19 hasta el 22, es el gemido de la creación. Dice así: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Note usted aquí una palabra muy interesante que tiene que ver con el anhelo ardiente. Esta es una palabra muy interesante porque habla de alguien que está en puntillas, que está levantando la cabeza y observando constantemente si ya se aproxima, si ya viene. Es como si usted de pronto saliera a los caminos y viera un familiar que va a ver después de mucho tiempo y lo está extrañando y quisiera verlo, tiene expectativa, está constantemente observando hacia el horizonte si puede observarlo, si puede verlo, si puede ver que se está acercando. Esta misma palabra nos habla de este anhelo ardiente que la creación tiene de poder ver algo cumplido para que realmente también suceda en ellos. Dice el versículo 19, el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma, dice, será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos, y note esta palabra, que la creación, que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Estos versículos nos hablan acerca de cómo la creación, que no incluye a los ángeles, que no incluye a Satanás, que incluye más bien a los seres inanimados, que incluye más bien a los árboles, que incluye a la naturaleza, que incluye al cosmos, que incluye a todo esto que nos rodea, todo esto que de pronto aún conserva su belleza, aún conserva los rasgos del diseño original del cual el diseñador lo hizo. Esta creación misma gime a una, dice. Parece un poco inverosímil entender que la creación pueda gemir, pueda llorar, pueda guardar. Pero hay algo que sucedió desde el principio y usted ya lo sabe. En el momento de la caída, toda la misma creación fue puesta bajo maldición. Fue entregada al hombre, pero fue puesta bajo maldición. Y esta maldición definitivamente es algo que ella carga. Cuando usted puede ver esto, esta maldición infringió parte de su belleza, parte de su esplendor, pero a pesar de todo ello, aún nosotros podemos seguir gozando de todo esto. Nosotros tenemos los beneficios naturales que esta misma creación nos da. Usted puede ver todo lo que aprovechamos, usted puede ver todas las medicinas que se crean, usted puede ver todos los nutrientes que se dan, pero esto solo es un ápice de cómo fue creada. La Biblia nos narra que ahora esta misma creación anhela, espera, aguarda el momento en que Dios liberte finalmente, transforme finalmente a todos aquellos que Él está llamando, a todos aquellos que Él está sellando, a toda aquella persona de diferentes confines de la tierra que está juntando. Y en el momento que Él les entregue su recompensa, en el momento que Él les entregue este cuerpo que está guardado en los
cielos, reservado en los cielos, que no se marchita, que no se contamina, que no se acaba, será el momento también en que Dios restaurará finalmente a la creación. Por eso es que la creación anhela constantemente, a pie juntillas, levantando la cabeza, irguiendo el cuello, viendo que ese día pueda acercarse. Por eso nos dice que hay dos anhelos constantes en esta creación. La primera tiene que ver con nuestra transformación. El versículo 19 dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. No de cualquier persona, sino de aquellos que han sido sellados. Es por eso que el apóstol Juan hablaba y reflexionaba un poco en cuanto a ello. El apóstol Juan decía, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifiesta, hablando de Cristo, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Juan estaba haciendo alusión al momento en que podemos ver cara a cara al Señor, cara a cara con nuestra nueva naturaleza, a ese Señor transformado, a ese Señor con esplendor, lo podamos ver, lo podamos apreciar, lo podamos disfrutar. Esto es lo que Moisés siglos atrás trató de ver a Dios, le pidió a Yahvé, quiero ver tu rostro, quiero ver tu gloria. Y Yahvé le respondió, no puedes verlo, porque no hay carne que pueda verme y sobreviva. Así que Dios le mostró solo las espaldas, pasando delante de él y exclamando delante de él sus consignas como fuerte, misericordioso. ¿Sabe? Este es el Dios que finalmente será y levantará la maldición sobre la creación. Por eso es que es lo segundo que anhela la creación. Dice el versículo 20, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, no porque lo pidió, no porque quiso que también la sujetaran como al hombre, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Hay algo bien triste. John MacArthur dice así, lo voy a leer literal. Puesto que el hombre pecó, el resto de la creación se corrompió con él. El destino de la naturaleza está inseparablemente unida al destino del hombre. La gran desgracia no solo trae dolor al ser humano, sino también a todo lo que se ha creado. Cuando usted mira a su alrededor se va a dar cuenta que hay mucho dolor. Cuando usted mira a su alrededor va a darse cuenta que hay especies que van desapareciendo. Cuando usted se empieza a sacar un poco a cuenta acerca de las estadísticas, se va a dar cuenta que los terremotos cada vez son mucho más frecuentes. Cuando usted mira las diferentes desgracias que van sucediendo, huracanes, tsunamis, maremotos, huaicos, desgracias, inundaciones, lluvias, granizos de diferentes tamaños que parecen rocas, usted va a darse cuenta que esto está loco, esto no está caminando de la manera como debería caminar. Y esto tiene que ver netamente con que la creación fue sujetada a maldición. Y que conforme van pasando los siglos, conforme van pasando los tiempos, esta misma creación se va deteriorando. Hay muchas cruzadas, hay muchos llamados a no consumir y a hacer plástico, a dejar los sorbetes a un lado, a dejar de usar el spray y muchas cosas así. Pero mucho de esto definitivamente obedece a lo que está sucediendo desde un principio. La creación fue sujetada a maldición y esto hace que ella gima, no porque lo quiso voluntariamente, sino porque el hombre la arrastró con ella. Usted pasee, mire las noticias y dése cuenta de todo lo que está a su alrededor y dése cuenta que aún los mismos animales y las mismas criaturas nos tienen cierto miedo y hasta huyen de nosotros. Llegará un tiempo, dicen las Escrituras en Isaías 11, donde todo esto volverá a la normalidad. Pero no solo la creación gime, hay un segundo gemido que usted también quiero que me acompañe y que parece una paradoja. Al creyente normalmente se le dice que el creyente debe vivir en victoria, que el creyente no tiene que estar en tristeza, que no ha recibido un espíritu de cobardía para estar una vez más acobardado. Pero hay una gran realidad. Todo creyente en algunas ocasiones agoniza al verse abrumado por las manifestaciones y las consecuencias del pecado en su propia vida.
No estoy solamente hablando como Lot, que miraba y estaba aturdido y agonizando de dolor, viendo todo lo que Sodoma y Gomorra le ofrecía, angustiando su alma. Estoy hablando del otro, la otra agonía, el otro gemido que sale del cuerpo, del interior del ser humano, de ese que puede darse cuenta y puede entender claramente que este gemir nace de su propio corazón ante las realidades del pecado. Pero ojo, no quiero que se confunda en lo que le estoy diciendo, sino cuando estamos hablando de este gemir del cristiano, estamos hablando que en esporádicas situaciones, en ocasiones constantes no, sino que esporádicas, el creyente siempre a veces está gimiendo, porque ahora han sucedido dos razones muy claras para que éste pueda gemir. En el versículo 23 dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, dice Pablo, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Es interesante poder ver que hay dos razones muy claras por las que un creyente puede gemir. Una de las razones es porque ahora el creyente posee sensibilidad espiritual. Pablo, hablando en otra carta en Corintios, él hablaba que en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Él no es juzgado de nadie. Cuando estaba hablando de juzgar, estaba hablando de entender. El hombre espiritual puede entender ahora todas las cosas. Sus ojos se han abierto. Puede darse cuenta que lo que antes celebraba como bueno, como natural, como alegre, como normal, se da cuenta que ahora es aberración o que ahora riñe con la moral. El natural dice, no entiende las cosas, pero el espiritual lo entiende, lo juzga, aunque muchas veces a él no lo entiendan. No pueden comprender por qué está alegre en medio de una situación difícil. No pueden comprender por qué conserva la serenidad cuando los momentos uno tiene que estar completamente tenso. Es por eso que el espiritual lo entiende todo, pero a él no lo entiende. Esta es la nueva realidad del creyente. Cuando acepta a Cristo en su vida, cuando acepta el pecado en su corazón, se arrepiente de esto y permite que el Espíritu Santo habite en su vida, definitivamente algo también se abre y son sus ojos espirituales que le permiten entender claramente esta realidad. Por eso el versículo 23 dice, y no solo ella, hablando de la creación que gime, sino que también nosotros mismos que tenemos la primicia del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. ¿Sabe? El que ahora poseamos sensibilidad espiritual hace que no pase desapercibido de nuestros sentimientos, de nuestros ojos, nuestros propios pecados. Y alguien que está creciendo y alguien que está avanzando de manera constante nunca va a estar conforme con su situación espiritual o la situación de su alma. Su alma está asegurada hacia la eternidad, pero está envuelta en una envoltura, y disculpe la redundancia, que finalmente le ata hacia la tierra. ¿Sabe? El rey David gemía diciendo esto: mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. En el Salmo 38. El apóstol Pablo también hablaba acerca de esta realidad. Él decía de esta manera: porque el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Estos residuos de la vieja humanidad han quedado aferrados a nuestro ser, han quedado aferrados a nuestro cuerpo como algo putrefacto, algo que no podía quitarse, algo que no podía sacarse y que clamaba y pedía, y finalmente él decía, gracias a Dios por Jesucristo. Por eso es que con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Esta era una de las grandes realidades de por qué el creyente gime. El creyente ahora puede darse cuenta
Si hay alguien que dice ser creyente, pero vive una vida completamente normal, amando al mundo, amando los deseos de la vanagloria de la vida, amando los deseos de la carne y no se inmuta, no se entristece y es algo que él vive de manera normal, hay algo que no ha sucedido en su corazón. Si eres uno de estos, es el momento de arrepentirse verdaderamente y aceptar a Jesús en tu corazón. El verdadero creyente gime, y aunque no gime constantemente todos los días, de manera esporádica se da cuenta y sabe de la realidad del pecado en su corazón. ¿Sabe? Lo segundo que anhela el creyente al gemir es que anhela su transformación. En el versículo 23 dice, por tanto, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Aunque todo el tiempo que permanezcamos en el cuerpo no seremos completamente libres del pecado, el Señor sí nos ha dado victoria completa sobre el pecado. Ya no somos esclavos del pecado, pero el pecado siempre será una realidad en nuestras vidas. Somos herederos de un reino glorioso. Es algo que nosotros deberíamos celebrar y no tiene punto de comparación con el tiempo glorioso que va a venir más adelante. Por eso el apóstol Pablo hablaba de aquel que persevera en bien hacer, dice, este anhela gloria, honra e inmortalidad. Esta persona definitivamente verá nuevas luces, verá nuevos tiempos y que ahora, como el apóstol reflexionaba aquí, las aflicciones del tiempo presente no se comparan en nada con lo que se ha de manifestar más adelante. Nuestra alma ya está plenamente redimida y está apta para ir al cielo, pero nuestra vestimenta carnal definitivamente aún todavía está corroída y aguarda el momento en que finalmente sea transformada. Por eso es que en esperanza fuimos salvos y en esperanza aguardamos este momento glorioso. El apóstol Pablo hacía una alusión en 2 de Corintios y él hablaba un poco acerca de la comparación del cuerpo que hoy tenemos. Él hablaba de una carpa comparado con un edificio. Si esta carpa finalmente se desvaneciere, dice, tenemos de Dios un edificio. Y es alentador y es esperanzador para cada uno de los cristianos que a pesar de las caídas ocasionales que tenemos en el pecado, estas no se originan en la nueva fuente que se nos ha dado, en la nueva vida, en la nueva criatura que somos, sino esto se origina en lo profundo de los residuos de este viejo hombre que constantemente estará jalando y tratando de impedir que podamos hacer la voluntad del Espíritu. Y entre ellas constantemente habrá una lucha y entre ellas constantemente estarán buscando, tal como dice en Gálatas, los deseos de la carne son contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y ambos se oponen entre sí para que no hagas finalmente lo que quisieres. Cada uno está tratando de poner su voluntad y de que tú puedas finalmente inclinarte. La realidad de la vida pecaminosa, la realidad de nuestra condición pecadora, aún todavía es una realidad. Por eso, hermanos míos, nuestro sufrimiento viene de los hombres, pero nuestra gloria viene de Dios. Nuestro sufrimiento es terrenal, mientras que nuestra gloria es celestial. Nuestro sufrimiento es breve, mientras que nuestra gloria es ilimitada. Nuestro sufrimiento tiene lugar en nuestro cuerpo mortal y corruptible, pero nuestra gloria será manifestada, ¿y sabe qué? En un cuerpo perfeccionado e inmortal. Así que anímese. Todo va a acabar bien. La historia nos promete, nos enseña, el metarrelato nos enseña que todo acaba bien, que tú y yo nos vamos a encontrar delante del Señor, vamos a arrodillarnos delante del Señor, vamos a entregarle nuestras coronas y aunque por ahora parece un poco inquieto, aunque por ahora parece un poco oscuro el camino, la historia nos muestra, la Biblia nos muestra que al final de la historia estaremos postrados delante del Señor y estaremos rindiéndole la gloria y la honra que Él se merece. Así que, aunque usted esté gimiendo por este momento y aunque usted gima ante la realidad del pecado en su vida, de manera esporádica, sabe usted claramente que todo esto va a acabar bien. Y el tercer gemido es algo que ya lo hemos dicho desde el principio. Este es un gemido que nos da bastante esperanza. Sabe, aunque la creación está anhelando llegar a liberarse de esta maldición, y aunque el hombre gime de dolor ante la realidad de pecados que a veces ni siquiera ha pensado cometer y que es una realidad en su vida, el gemir
Este tercer gemir es completamente distinto. Este es un gemir de intercesión, este es un gemir de auxilio, este es un gemir de respaldo. El versículo 26 nos habla de este tercer gemir y es el gemir del Espíritu Santo. Dice así: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Cuando mira usted aquí este gemir, no está gimiendo por el pecado, no está gimiendo por el dolor, no está gimiendo por ningún tipo de maldición sobre él, como nosotros o como la creación. Lo que este gemir nos muestra es un gemir que es esperanzador. Y dice que de igual manera, haciendo referencia a la misma gemido de la creación y al mismo gemido de los creyentes, este gemir hace y trae consuelo si es que verdaderamente gemimos ante nuestras debilidades. La palabra aquí para consolador, el Espíritu Santo, también se le puede conocer como el Paracleto. Y la traducción más cercana, Paracletos, es alguien al lado para ayudar, alguien al lado para consolar. Entonces, cuando uno pasa por una situación, cuando uno pasa por un valle de sombra de muerte, cuando uno atraviesa situaciones difíciles, no está solo. No está solo. No solamente tiene usted al Espíritu Santo apoyándole, animándole y llevándole a seguir avanzando, sino que a su vez también el Padre es el consolador y el Hijo es un consolador. Pero aquí vemos claramente a la tercera persona de la Trina Deidad gimiendo juntamente para que llegue ese momento de la restauración y el reino de justicia. Y cuando hablamos de nuestras debilidades, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, no está hablando de nuestras enfermedades, está hablando de nuestros efectos pecaminosos en nosotros. Este gemir es una invitación para que Dios pueda atendernos. ¿Sabe? Esta misma palabra y esta misma escena hace referencia en el libro del Éxodo, cuando los judíos gemían a causa de sus exactores, a causa de los egipcios que los oprimían, que los llevaban hasta momentos impensados, que los esclavizaban y les exigían producción. Este gemir de los judíos que ya no aguantaban la opresión era una invitación para que Yahvé los visitara y los libertara y los llevara hacia la tierra prometida. Este mismo gemir hace e invita a que el Espíritu Santo pueda unirse a este momento en que nosotros estamos y pueda también de la misma manera auxiliarnos en los momentos de más debilidad en los que parece que nosotros estamos perdidos. Pero no solo nos auxilia, sino que también nos respalda. Y gracias a Dios porque nos respalda. Después de un momento usted me dará razón. Y dice, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando aquí la Biblia nos enseña de cómo hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, a causa de nuestras perspectivas imperfectas, nuestras mentes finitas, nuestras fragilidades humanas, nuestras limitaciones espirituales, nosotros no estamos en capacidad de orar, a pesar de que sea cristiano, no estamos en capacidad de orar de una manera completamente conforme a la voluntad de Dios. Es más bien con frecuencia que no estamos al tanto de nuestras necesidades espirituales. Muchas veces estamos orando por cosas que no necesariamente son las que necesitamos. Muchas veces estamos enfocándonos, si esto tuviera, si esto me pasara, si esto dejara de suceder en mi vida, yo podría hacer, pero no es así. Gracias a Dios por el Espíritu que nos permite que podamos ser no solamente auxiliados, sino respaldados en nuestras oraciones, porque no sabemos cómo pedir. Hay algo así. Vamos a darle un ejemplo para ir terminando esta enseñanza. Jesús le dijo a Pedro en un momento dado dentro del ministerio, oye Pedro, Satanás los ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado, le dice, yo he pedido, Pedro, que tu fe no falte. Pedro podría haber dicho muchas cosas, pero hubieras pedido por aquí, hubieras pedido por allá. Pero Jesús supo exactamente qué pedir.
Y cuando tú hayas vuelto, le dice, confirma a tus hermanos. Pedro definitivamente no tomó muy en cuenta en cuanto a esto. Pedro creía que podía hacer frente a cualquier situación dada su propia efervescente personalidad. Pero en el momento en que se encuentra en la prueba, no siquiera le va a hacer frente a Satanás, sino a 3 acusaciones de personas que ni siquiera pudo resistir. Y no solo no pudo resistir, sino que hasta lo solucionó con maldiciones sobre el maestro. Sabe, hermano mío, qué hermoso es nuestra seguridad espiritual, reposa en la fidelidad de Dios. Pedro podría haber visto que necesitaba otras cosas, pero Jesús supo que tenía que pedir por él. Por eso es que estos gemidos son ruegos que no se pueden escuchar o que no se pueden pronunciar o que no se pueden descifrar. Son ruegos que le da el Espíritu a la Trinidad misma. Estos ruegos intertrinitarios, dice un teólogo, estos ruegos constantemente están conteniendo profundidades que se están hablando y que están constantemente gimiendo. El Espíritu gime y pide por nosotros el momento en que seamos levantados, el momento en que seamos perfeccionados, el momento en que va más allá de nuestro propio entendimiento y que definitivamente será levantada toda esta corrupción que ahora vivimos dentro de nuestros cuerpos. Por tanto, hay muchas cosas en la vida que nos han hecho pasar por diferentes etapas. Ya estamos terminando este aislamiento, ya estamos saliendo, muchos de nosotros estamos trabajando, aún la iglesia todavía no se está reuniendo y anhelo el momento de poder encontrarme con usted y de poder darnos tal vez un abrazo imaginario, chocarnos los codos de alguna manera. Sé que eso va a suceder. Hay momentos en que a todo esto nos han arrancado lágrimas. Hay momentos en que hemos tenido pérdidas, hay hermanos que se han enfermado, hay personas que han estado sucediéndoles situaciones difíciles. Han habido limitaciones, pero todas ellas tienen testimonio de que Dios ha estado cerca de ellos. Pero hay algo del cual no hemos sido libres, y es que en algún momento hemos gemido por este dolor en nuestro corazón de la realidad del pecado, de los vestigios del pecado en nuestro profundo corazón. Sabe, el cristiano no está solo, la creación gime con él, esperando el momento de su redención. Pero gracias también a Dios que el Espíritu Santo gime con nosotros y anhela juntamente con nosotros este momento glorioso en que finalmente podamos ser librados de todo esto. Pero ¿qué de ti? ¿Aún todavía tú no has decidido? ¿Aún todavía sigues escuchando el mensaje? ¿Aún todavía sigues confiando y te da esperanzas lo que tienes, lo que obtienes, lo que de alguna manera usufructas? ¿Qué de ti? ¿Estás cansado, hastiado? ¿Estás cansado de aquellas cosas que ya no resultan para ti atractivas? ¿Estás cansado tal vez de tus propias limitaciones? ¿Eres consciente en algún momento Dios ha abierto tus ojos y eres consciente de tus propios pecados? Es un buen momento para aceptar a Jesús. Es un buen momento para decirle al Señor, aquí estoy, Señor. Quiero unirme a todo ese pueblo que en algún momento verá las luces gloriosas. Quiero unirme a ese pueblo que en algún momento se arrodillará delante de ti. Quiero unirme a ese pueblo que en algún momento dará sus coronas delante de tus ojos. Es un buen momento para que invites a Cristo a tu vida. Es un buen momento para decirle al pecado, basta. Es un buen momento para decirle a Cristo, ven a mi corazón. Te animo a orar. Y a usted como cristiano, renueve sus fuerzas, anímese. Pronto todo esto va a pasar y nuevamente estaremos juntos y nuevamente, a pesar de estar juntos, seguiremos afrontando las realidades y las limitaciones, pero sabiendo que nos espera un nuevo día, que nos espera un nuevo momento y que todo va a acabar bien. Oremos entonces y despidámonos de este tiempo. Padre, gracias. Gracias porque eres un Dios bueno. Gracias porque nos muestras la historia, nos muestras cómo acabará todo esto, pero también nos muestras nuestras limitaciones, nuestro dolor. No somos perfectos ni un ápice, pero sabemos que tú eres perfecto. Y gracias porque a pesar de nuestros gemidos y a pesar de nuestros pecados, tu gracia no se ha apartado de nosotros. Siempre nos has dado una oportunidad más y eres este Dios cercano y fiel, más allá de lo que imaginamos. Oro, Padre mío, para que tú obres.
Oro, Santo Señor, para que permitas que tu Espíritu siga cada día intercediendo entre nosotros. Y oro por todo aquel que necesita de tu presencia. Guíalos a tu rostro, guíalos a tu presencia. En el nombre de tu Hijo Jesús lo pido. Amén.